Hola a todos, en la clase de hoy vamos a explicar qué fue la Revolución Francesa. Antes de nada vamos a situar este acontecimiento histórico en la línea del tiempo. Como ya sabemos, la historia se divide en edades o etapas. Tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Pues bien, la Revolución Francesa marca el inicio de esta edad contemporánea que dura hasta nuestros días. Esta tuvo lugar a finales del siglo XVIII. Duró 10 años, entre 1789 y 1799. No fue consecuencia de una sola causa, sino de varias. Veámosla a continuación. Una serie de malas cosechas hicieron que los precios de los alimentos subieran, lo que extendió el malestar entre las clases populares y provocó varias revueltas. La burguesía estaba cada vez más enfadada porque los estamentos privilegiados no pagaban impuestos y se reservaban los puestos y honores más altos. Los burgueses veían injusto que se les obligara a pagar impuestos y se les considerara inferiores a los estamentos privilegiados. Por otro lado, esta burguesía descontenta había encontrado en la Ilustración una alternativa teórica al antiguo régimen. Además, pocos años antes, la Revolución Americana, en la que los actuales Estados Unidos se independizaron de Inglaterra, les había demostrado que era posible romper con el antiguo régimen y establecer un sistema político basado en los ideales ilustrados. Finalmente, la monarquía francesa atravesaba grandes problemas financieros por las recientes guerras y los grandes gastos de la lujosa corte de Versalles, el Palacio Real. Para resolver el problema, el rey Luis XVI, guiado por los principios del despotismo ilustrado, intentó obligar a los estamentos privilegiados a contribuir en el pago de un nuevo impuesto. Curiosamente, esa fue la chispa que hizo arder la revolución. Pues bien, como ya he comentado anteriormente, la Revolución Francesa marca el inicio del mundo contemporáneo. Es el claro ejemplo de los principios políticos y jurídicos de la Ilustración, de los que somos herederos hoy en día. En su evolución podemos distinguir distintas fases o etapas. Primero tenemos la fase moderada, después la fase de radicalización y reacción, y finalmente una reacción más moderada que condujo al Imperio Napoleónico. Veamos cada uno de ellos con detenimiento. Fase moderada. ¿Recuerdas que el rey Luis XVI quería hacer que los estamentos privilegiados pagaran un nuevo impuesto? Los representantes de la nobleza y el clero protestaron. Dijeron que solo lo harían si el rey conseguía la aprobación de los Estados Generales. El rey se vio obligado a convocarlos. Cuando se inauguraron los Estados Generales, en mayo de 1789, los representantes del tercer estado se negaron a representar a un solo estamento con un solo voto, pues eso los dejaba en minoría frente a los dos estamentos privilegiados, ya que representaban a la mayoría de la población y además a la parte de la población que creaba riqueza. Exigieron que no hubiera un voto por estamento, sino un voto por persona. Como el rey se negó, los representantes del tercer estado se fueron de los Estados Generales, ocuparon una sala del Palacio Real, la sala del juego de la pelota, y se proclamaron Asamblea Nacional. Los franceses ya no eran súbditos del rey, ahora eran ciudadanos soberanos.
Mientras esto sucedía, en las calles de París y de otras grandes ciudades, miembros de la burguesía y las clases populares formaron milicias, es decir, grupos armados de voluntarios para defender a la Asamblea Nacional y para tomar el poder en los ayuntamientos. La cárcel parisina de la Bastilla fue tomada al asalto por los revolucionarios para conseguir armas. La cabeza del comandante de la guarnición de la Bastilla fue clavada en una lanza y paseada por las calles de París. Luis XVI se vio obligado a reconocer la Asamblea Nacional y los nuevos ayuntamientos. Esta Asamblea Nacional logró desmontar el feudalismo, someter la Iglesia al Estado, convertir Francia en una monarquía constitucional y proclamar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Veamos la siguiente fase: radicalización y reacción. El estallido de una guerra civil y de una guerra exterior, la crisis económica y las diferencias entre los revolucionarios hicieron que la revolución se radicalizara, sobre todo a partir de 1792. El rey fue ejecutado y Francia se convirtió en una república teóricamente democrática, pero en la que se implantó un régimen de terror como forma de asegurar el triunfo de la revolución. El terror acabó creándose tantos enemigos que en 1794 una reacción moderada acabó con el régimen, ejecutó a su líder, Robespierre, e impuso el sufragio censitario. La incapacidad de este régimen para asegurar la paz interna y externa acabó provocando un golpe de Estado en 1799, que puso a Napoleón Bonaparte en el poder. Vayamos con la última fase, el Imperio Napoleónico. Napoleón Bonaparte comenzó formando parte de un gobierno de tres, el consulado, pero poco a poco se fue haciendo con todo el poder, hasta proclamarse emperador de los franceses. Logró estabilizar la situación interna del país y realizó diversas reformas administrativas. En el exterior libró la guerra napoleónica contra las principales potencias del periodo, en especial el Reino Unido. Tuvo mucho éxito y logró crear un gran imperio, consiguiendo de esa forma extender por toda Europa los ideales revolucionarios. Pero en 1814 fue derrotado y desterrado a una isla. Poco más tarde logró escaparse y reconstruir por poco tiempo su poder, pero en 1815 fue definitivamente vencido y desterrado a una isla en medio del Atlántico, donde murió pocos años después. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis entendido mejor este gran acontecimiento histórico que fue la Revolución Francesa. ¡Hasta pronto!